Vamos a empezar la tarde con la presentación de un libro, hemos acabado la mañana con la presentación de un libro y vamos a empezar la tarde con la presentación de otro. En este caso, Cine y Bioética, una propuesta de metodología docente que lo va a presentar Taira Velasco, que es profesora de esta facultad, profesora de enfermería, de bioética, de enfermería y presidenta de la Comisión de Deontología del Colegio de Enfermería de Madrid. Y bueno, Taira, yo creo que tú presentas a tus compis y al libro y nada, que os deseamos, desde luego, mucho éxito de venta con el libro. Buenas tardes, muchísimas gracias, Benjamín. Bueno, lo primero queríamos agradecer la oportunidad que se nos ha dado desde este seminario, el poder presentar en exclusiva nuestro libro tan preciado que ha tenido, pues bueno, un proceso de elaboración bastante largo. Para ello, pues contamos con, en lo que es la mesa, la distribución fundamentalmente de Pilar Pinto y María Jesús Pascual, que somos las editoras de lo que es el libro, en el que profundizaremos un poquito en cada uno de los apartados. Cine y bioética es una de las partes más importantes que consideramos a la hora de resaltar la importancia de la ética narrativa y cómo aproximarla, por un lado, tanto a nivel de la ciudadanía y también, por supuesto, para los estudiantes de ciencias de la salud, mediante un método que consideramos bastante innovador, puesto que lo que pretende es, de forma estructurada, aproximarnos a la identificación de distintos conflictos éticos y para así también emplear el método deliberativo y poder resolver estos conflictos. El libro surge inicialmente con los seminarios de Cine y Medicina que desde el Instituto de Ética Clínica venimos realizando desde el 2014, en el que ahora os profundizará María Jesús, principalmente de cómo se estructuraba, cómo realizábamos también cada una de las sesiones y el recorrido que digo que tenemos desde esos 8 años. Posteriormente, Pilar lo que profundizará fundamentalmente es cómo hemos estructurado este libro, quiénes somos los autores, que sobre todo lo que quiero resaltar es que tiene un carácter interprofesional, como no podría ser de otra manera en el campo de la bioética, puesto que el objetivo es que podamos tener la visión del mayor número de los profesionales que estamos en lo que sería esa práctica clínica. Y para concluir, bueno, cerraríamos fundamentalmente cuál podría ser la utilidad, aparte de divertirnos un poco a la hora de ver películas, sino que ir un poquito más allá, como decíamos, con esa reflexión tan importante de esa identificación de valores que consideramos que son claves para profundizar tanto desde el punto de vista profesional como también como personas. Para ello, primero con María Jesús, ¿cómo surgen estos seminarios de cine? Bueno, pues como dice Taira, y como pasa en el cine, nuestro libro también tiene una historia que es por la que yo voy a comenzar, ¿no? Este libro surgió en el año 2014 a raíz de esos seminarios de cine y de bioética que organizamos desde el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés de la Universidad Europea y en colaboración con el Comité de Deontología del Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos antes ya había hecho algún ciclo sobre cine, pero lo habían hecho en plan divulgativo, nunca en plan formativo, que eso era lo que nosotros queríamos. Queríamos hacer un ciclo de cine que tuviera el valor de ser formativo. Entonces, bueno, pues empezamos a ver cómo lo hacíamos y lo llegamos a montar. ¿Y por qué elegimos el cine? Bueno, pues porque el cine tiene esa virtud de emocionarnos. ¿Y hay algo más bonito que conseguir emocionarte? Seguro que no, ¿no? Cuando vamos al cine lo que queremos es emocionarte, conseguir algo. Si al final nos emocionamos, eso va a hacer que nuestro cerebro lo procese y vamos a aprender, que es lo que queríamos, aprender a través del cine. Y aprendíamos de esas escenas en las que todo iba bien o en las que estábamos de acuerdo en lo que pasaba en el cine, que eso es lo que se denomina como identificación, pero también hay otras escenas que son la contraidentificación. Esas escenas en las que no estamos tan de acuerdo o lo que sucede en el cine nos pilla un poco más lejos y no queremos reflejar ni llevar a nuestra vida, pues también nos sirven para aprender, ¿no? Entonces eso es lo que hemos ido tratando. ¿Y por qué hemos elegido el cine? Bueno, pues hemos elegido el cine por eso que os he dicho, porque lo hemos elegido porque con el cine, con la emoción, se aprende. Entonces hemos querido utilizar el cine como una herramienta educativa. Una herramienta educativa con el objetivo de estos seminarios que era que los estudiantes y los profesionales de la medicina aprendieran la ética, o sea, utilizar el campo de la ética y las humanidades y aprendieran a través del cine. Por supuesto, los seminarios eran gratuitos, pero también tenían la posibilidad de los estudiantes y los profesionales que acudían de conseguir una certificación que se les daba si cumplían esos requisitos que nosotros habíamos decidido que era importante cumplir porque lo que queríamos era que el cine fuera una herramienta docente, ¿no? Entonces, cada año nuestra actividad
Constaba de 30 horas formativas, que eran 10 películas de 3 horas de duración. Si cumplían los requisitos que se había establecido, obtenían los créditos formativos porque tenían que asistir al menos a 8 de las películas que constaba el ciclo de las de 10, ¿no? Entonces se acreditaban bien por el Colegio de Médicos y por la Universidad Europea. ¿Y cómo lo planteábamos? Bueno, pues la estructura de los seminarios tenía como 4 partes. En primer lugar, se presentaba la película, se contextualizaba, intentábamos ver lo que explicábamos lo que se quería ver, queríamos ver por qué queríamos que se fijaran una serie de cosas, cómo veían esa película y cómo la podían llevar a su vida, ¿no? Porque al final el cine lo que hace es llevarte a esas situaciones en las que bien estás viviendo o que puedes llevar a vivir, con lo cual es una experiencia, no es como el metaverso ni todas estas cosas que estamos viendo ahora, pero sí que te sirve para aprender cosas que en un futuro te pueden enseñar, o sea, te entrena entre unas situaciones en las que pueden ocurrir, ¿no? Y cuando ya teníamos esa estructura, sabíamos cómo estaba organizado, lo que queríamos era buscar una temática. Y elegimos una temática para esos seminarios. Tenemos un hilo conductor que lo marcaba siempre, que la programación estaba marcada siempre por la ética y, bueno, pues por ejemplo, os voy a contar 2 años. En el año 2017, ya hemos dicho que empezamos en el 2014, nosotros cogimos los contenidos de las películas que se ajustaban a los días mundiales. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, es lo que se conoce como daiketi, ¿no? Si utilizas una cosa que todo el mundo habla y utilizas un paraguas en el que albergar una serie de contenidos, es más fácil aprender. O sea, lo que queríamos nosotros era aumentar el impacto. Entonces conseguimos buscar películas que se ajustaran a los días mundiales de los meses en los que celebrábamos ese ciclo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, bueno, pues pusimos la película Medidas Extraordinarias. Otra de las películas, por ejemplo, a propósito del Día Mundial del Alzheimer, pues pusimos la película ¿Y tú quién eres? Por ejemplo, el Día de las Personas Mayores en el mes de octubre, pues programamos El cochecito. Bueno, pues así, el Día de la Violencia, de la eliminación de la violencia a las mujeres, pusimos la película Te doy mis ojos. No quiero desvelar más, pero para que veáis cómo íbamos cogiendo una temática con la que seguramente todos los que estaban ese día en el cine o el mes anterior habían oído hablar en los medios de comunicación. Eso hace que el impacto que nosotros teníamos al programar la película y luego al verla aumentara la sensibilidad de la gente, ¿no? Otro ejemplo, en el año 2018 fue el 5º seminario y lo que tratamos de hacer es enseñar el código de deontología médica a través de las películas de cine. Entonces fuimos cogiendo una serie de artículos del código de deontología médica y lo asociamos a unas de las películas que nosotros íbamos a proyectar en esos seminarios. Por ejemplo, en las relaciones del médico con sus pacientes, pues pusimos Mi vida sin mí, que seguro que muchos la habéis visto. Sobre el secreto profesional y todo lo que hemos estado antes hablando también de todo lo que puede ocurrir con las nuevas tecnologías, pues pusimos la película de La Red. Otra, por ejemplo, el de los trasplantes por Young-Q, que seguro que también la habéis visto, ¿no? Entonces, bueno, pues así elegíamos una película que tuviera relación con uno de los artículos del código deontológico, pero no nos quedamos ahí. Montamos el seminario, teníamos elegido las películas y pensamos que era una buena idea hacer un decálogo donde los artículos del código deontológico que nosotros habíamos tratado en la película, en el ciclo, quedaran reflejados con el ejemplo de una de las películas que habíamos trabajado y haciendo un resumen pequeñito donde la gente podía aprender el código deontológico, tenía unos ítems y marcados por esos títulos de esas películas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 5, que pusimos La Red, el capítulo 5 del código deontológico, el secreto profesional del médico, que corresponde con el secreto profesional del médico, pues se deben utilizar las tecnologías de la información que sean compatibles con el secreto profesional. Si habéis visto la película sabéis lo que pasa, yo no lo voy a desvelar porque ahí tenéis el libro y antes de ver la película os va a gustar leerlo, ¿no? Pues otro, por ejemplo, pues la de Young-Q, el capítulo 11, trasplante de órganos. Debemos luchar por conservar un sistema sanitario universal en el que todos tengamos el mismo derecho a recibir un trasplante. Bueno, pues eso es lo que fuimos haciendo y al final creamos un decálogo que podéis encontrar en internet y en nuestra página del Instituto de Ética Clínica, ¿no? Todas las personas que coordinamos el ciclo y que participaron en el ciclo pues son profesionales con una alta experiencia y con mucho interés y mucha trayectoria en la ética narrativa y la mayor parte o casi todos son autores del libro que luego Pilar os va a contar, ¿no? Pero en esta película no hemos estado solos los del instituto, hemos estado acompañados pues por personas que son como más conocidas que nosotros, ¿no? Entonces lo que tratábamos, que el día que poníamos la película nos acompañara alguien
una persona que tuviera una relevancia a nivel de los medios de comunicación y que eso nos ayudara a que, bueno, pues que el interés fuera mayor. Por ejemplo, el día que pusimos La vida alegre, pues estuvo con nosotros en el ciclo Concha Colomo, que es la hermana del director y su vida es la que está plasmada en esa película. Por ejemplo, cuando pusimos Volver a empezar, pues tuvimos a José Luis García. Cuando pusimos Todos están muertos, pues nos acompañó Elena Naya. Entonces, bueno, hubo un sinfín de directos. Bueno, y cuando pusimos Pascadán, que también fue muy divertido, estuvo con nosotros la Fundación Teodora, que sabéis que se encarga de transmitir la sonrisa en los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, queríamos asociar la película con alguien, o bueno, pues todos esos productores, actores, directores, actores y actrices que lo que hicieron, pues dar un valor muy incalculable a nuestros seminarios. Entonces, Pilar, os ha dicho antes, Taira, que hemos llevado al libro 50 películas, luego os va a contar Pilar, pero yo sí que quiero, ya para terminar, hacer un guiño al cine, y sí que me gustaría deciros que hoy empieza todo, porque hoy ya tenemos el libro, pero nos gustaría que con este libro saquéis algo para recordar, porque este libro es una historia interminable y queremos volver a empezar a escribir un nuevo capítulo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, como decíamos, es un libro que trae un recorrido de bastantes años, con todo ese bagaje que habíamos estado trabajando en los seminarios, como bien podéis comprobar. No queríamos que se quedara eso, en nada, ¿no? Una acción formativa, pero queríamos que tuviera un impacto un poquito más allá, con esa aproximación, como decíamos, de herramienta docente, nada más y menos que en lo que sería, ¿no?, en el campo de la bioética. Y para ello, pues bueno, se empezó a trabajar en una metodología estructurada, más fácil de seguir, que lo tenéis detallado cuando veáis el libro al principio, ¿no?, con unos 6 pasos, en el que, pues bueno, lo que intenta aproximar al lector fundamentalmente es a través de distintas escenas. Cuando yo identifico esa escena, que además os viene muy bien marcada, qué voy a ver, cómo lo voy a ver, poniéndome esas gafas de la bioética, que es en definitiva nuestro objetivo, que aprendamos a mirar con los ojos de lo que sería esta mirada integral, ¿no?, que nos permite lo que sería la bioética. Y para ello, pues bueno, Pilar, cuéntanos un poquito más de qué se van a encontrar cuando abran este libro. Bueno, hola otra vez a todos, esto es un déjà vu conmigo. Yo antes de empezar a contaros más cosas del libro y cómo se ha organizado y qué conflictos vamos a tener, quería hablaros también un poco del instituto. El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés es el que al final ha auspiciado que se hiciesen tanto los ciclos como este libro que hoy os traemos. Es un proyecto que nace en 2013, liderado por Benjamín, y que busca tanto investigar, publicar, divulgar, formar y asesorar en ética clínica. Muchas de las actividades que se hacen desde el instituto se hacen pues con esa intención de divulgar y de formar, y con un equipo, como han comentado, multidisciplinar. Yo os traigo aquí la foto de los que son los autores del libro. Falto yo, que me tenéis de cuerpo presente, pero la verdad es que es un equipo, si lo comentaba antes Taira, la importancia que tiene en bioética, es súper interesante cómo esa multidisciplinaridad siempre sirve para hacer crecer más los proyectos y engrandecerlos, ¿no? Y todos los comentarios, los feedback que hacemos de los casos o de cualquier proyecto que estamos haciendo. Estamos profesionales sanitarios desde enfermería, psicología, medicina, con distintas especialidades. Tenemos a biólogos, tenemos filósofos, hay algunos compañeros que trabajan en ámbito internacional. Y la verdad es que es un placer cualquier proyecto que se desarrolla, por eso, por la multidisciplinaridad. Y como os digo, aquí tenéis los 14 que al final hemos formado parte de lo que es este proyecto concretamente, pero somos muchos más, y os invito también a que visitéis la página y miréis los proyectos de investigación y las distintas actividades formativas que hacemos, porque creo que la divulgación que se hace de la ética desde ahí es muy interesante. Ya aterrizando un poquito más en el libro, como os adelantaban, de todos los años que se ha hecho el ciclo de cine y medicina, se recogen 5 y son 50 películas que en el libro las vais a tener ordenadas por orden alfabético. No hemos seguido un orden por temáticas, ni las hemos hecho, bueno, pues al final con el criterio por los conflictos éticos que se recogen. Nosotros hemos seleccionado 2, dependiendo de las escenas que cada autor ha elegido, pero probablemente haya muchos más, entonces hemos preferido dejarlo en ese orden alfabético. Cada una de ellas, si os fijáis tanto en la
contraportada como al inicio, vais a tener un tema, una temática de la que trata cada una de las películas, pues por ejemplo, Ahora Nunca, de los cuidados en el paciente oncológico, Al cruzar el límite, los límites en la investigación. Y luego, dentro de cada una de ellas, va a haber esa selección de 2 escenas que van a analizar 2 conflictos éticos que el autor de cada uno de los títulos ha elegido. Aunque en el libro no estén organizadas, yo sí que hemos pensado que podía ser pues un poco ilustrativo de lo que hemos trabajado, de algunos de los conflictos que se han tratado, el organizarlos un poco de forma temática. Entonces, por un lado, vamos a tener los conflictos relacionados con la relación clínica. Ya antes, en el otro proyecto también lo hemos comentado, la importancia que tiene en la relación del profesional sanitario con el paciente, y cómo es la base de la confianza y al final de que depositen sobre nosotros su salud, ¿no? Entonces, os pongo abajo algunas de las carátulas de algunas de las películas, pero son solamente ejemplos que van a tratar esa parte de relación clínica, la comunicación, la empatía, la inteligencia emocional, la confianza, confidencialidad, tanto de la información que el paciente deposita sobre nosotros como el acceso a la historia clínica, como ha comentado antes María Jesús también, el tema de las redes, ¿no? La autonomía y el consentimiento informado, que ya se ha tratado hoy también en una mesa específica, la toma de decisiones y muchas veces cómo se complica esa toma de decisiones en pacientes con enfermedad mental, en pacientes que no sean competentes. Por otro lado, seguiríamos con los conflictos del inicio de la vida, en situaciones con embarazos no deseados, las interrupciones voluntarias del embarazo, la ingeniería genética. Y, como hablábamos antes también, los conflictos tan importantes que pueden surgir relacionados con el final de la vida. Se tratan los cuidados paliativos, la limitación del esfuerzo terapéutico, el suicidio asistido. Si os fijáis, además, algunas de las películas tratan pues, el crecimiento desde el punto de vista del profesión médico, como por ejemplo en Hipócrates, en otras es más el punto de vista del paciente, como en Las invenciones bárbaras, y por ejemplo en Las salas de la vida, que va a ser más una película documental, ¿no? Entonces se recogen distintas temáticas y distintos enfoques, ¿no? en todas las películas, todos los conflictos. En el profesionalismo, ¿qué conflictos hay intrínsecos a la profesión médica pues, y sanitarios en general? Objeción de conciencia, los conflictos de interés, el valor de la medicina rural, que también queda representado en un par de películas de una forma muy interesante, como por ejemplo también Las confesiones del Dr. Sack, que no aparece aquí ahora. Y luego tenemos como una especie de miscelánea con varios conflictos que no hemos encuadrado en ninguno de estos grupos, como es la parte de comunicación sanitaria como en contagio, más en los medios, los conflictos de la sexualidad, como en la película de Transamérica con los transexuales, investigación biomédica, los trasplantes, y luego algunas partes que no son tan específicas o parece que no o no solamente de la medicina, pero que están relacionadas muchas veces con la enfermedad mental, como es la soledad en personas pues, más mayores, que se convierten en pacientes más vulnerables, y la discriminación en patologías como el VIH en la película de Filadelfia. Bueno, esto espero que os sirva de aperitivo para dejaros con las ganas de ver a todos el libro, y luego quería terminar diciéndoos que pretendemos que con este libro tengáis esa percepción del cine como herramienta docente, como una herramienta en la que identificar los conflictos éticos y en la que reflexionar sobre cómo solucionarlos. También no solamente es una herramienta docente, sino para el profesional sanitario en el día a día, y bueno, pues os invitamos a que veáis las películas, también las del libro, que veáis las escenas y si vosotros habréis identificado esos conflictos u otros. Y para terminar, os proponemos que vengáis a partir de enero al nuevo ciclo que se hará en el Colegio de Enfermería, y aquí tenéis, no sabemos todavía la fecha exacta, pero será, como os digo, en enero, con 10 propuestas que tenéis aquí recogidas y que creemos que seguro van a seguir siendo muy, muy interesantes, y que además no sabéis lo que enriquece. Las películas también, las reflexiones que hacemos todos, pero cuánto se enriquece el coloquio posterior que se hace con la visión y la experiencia y el día a día de los profesionales que traen sus propios casos y lo enriquecido que es la participación de todos. Por mi parte ya estaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Como podéis comprobar, no sé si os llamaría o no la atención, pero es un libro que puede, ¿no?, generarnos inquietud. Para terminar, estamos en
ámbito universitario, y como no podía ser de otra manera, este libro también lo hemos querido incluir dentro de un proyecto de innovación docente, puesto que consideramos que la ética narrativa tiene que ser una apuesta real dentro de lo que sería una asignatura que actualmente tenemos junto con Benjamín Herreros de cine, que es transversal para las ciencias de la salud. Consideramos que es fundamental que empecemos a trabajar en equipo interprofesional desde el grado. Luego no podemos pretender que los profesionales trabajemos en equipo si no hemos generado inicialmente esa cultura de escucha y sobre todo esa cultura de reflexión y de deliberación entre los distintos profesionales. Por ello, también, como decíamos, el objetivo que tiene el libro mediante ese guión es que se pueda aplicar, por un lado, para poder generar foros de cineforum, como actualmente se están realizando para la ciudadanía, en el que a través de esa estructura se pueda emplear para cualquier tipo de película, para profesionales sanitarios identificar, como decíamos, conflictos que yo en mi día a día vivo y que no sé cómo resolver y que puede con esa similitud identificar esos conflictos que tengo y esos valores que están identificados, los distintos cursos de acción y cómo el método deliberativo nos facilitaría el poder resolverlos, y también, por último, como decíamos, especialmente para los estudiantes de ciencias de la salud, para que podamos anticiparnos ante escenarios clínicos que en sus prácticas van a tener que enfrentarse. Por tanto, es una gran herramienta para que podamos situarnos, como decíamos, con esa mirada plural y poder resolver, como sabemos en bioética, utilizando siempre esa metodología deliberativa, buscando el curso de acción, como sabemos, más óptimo, más prudente, el que respete el mayor número de esos valores que, por tanto, primero hemos tenido que saber identificar. Nada más. Os animamos a que compréis el libro y que vamos a vuestra disposición a través, como decía Pilar, de la página web que tenemos en el Instituto de Ética Clínica, en el cual pues, desarrollamos distintas actividades que, como decimos, sobre todo ahora con el cine, estamos pues, a vuestra disposición para seguir deliberando. Gracias. Así.